Y vamos a empezar nuevamente. Ya soy el doctor Carlos Moribuleje, médico residente de neumología del Hospital Aníbal Sáenz Carrión. Vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre las vacunas COVID-19. La siguiente, por favor, Jaime. En la siguiente diapositiva, lo que van a visualizar es la situación COVID mundial. A nivel mundial, nosotros lo que tenemos es un cuadro diferente, depende de los países. Los países más occidentalizados tienen mayor recursos para poder tener las vacunas. Y actualmente hay aproximadamente 11 billones de vacunas ya actualizadas e inoculadas a toda la población, de las cuales 520 millones han sido COVID confirmados, de los cuales ya aproximadamente, y son 6 millones de muertes. Eso hasta el 15 de mayo de 2022. Y si podemos visualizar nosotros en la imagen, vemos diferentes colores de azul. Vemos diferentes colores de azul. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a tratar para que no nos pueden silenciar, por favor, las... Pero sí, pero a la vez sí quería, ¿verdad? Pero a la vez no quería. Entonces Paola, ¿puedes silenciar tu...? No, primero me dijo, ella tiene un aplicativo que es para ir a Miraflores, face to face. A ver, avísenle a Paola, por favor, que pague su micrófono. Ya, seguimos. Entonces, ¿cuál es la situación nacional actual, no? La situación nacional actual es la que vamos a visualizar actualmente. ¿Cuál es? Vamos a tener en el país aproximadamente unos 30 millones de muestras testeadas, de los cuales 3.576.000 muestras han salido positivas, de las cuales hay un acápite de lo que estamos brindando, que la tasa de letalidad es 5.96%. Entonces, ese 5.96% nos va a generar una alta carga de mortalidad. Para la fecha que está, que es el 17 de mayo, hay 7 defunciones por COVID. Entonces, actualmente, para el día de hoy, la última actualización han salido que habían 10 defunciones, en las cuales en 10 distritos a nivel nacional, ya, y a nivel de Lima Metropolitana estaban siendo aumentados. El aumento que podían generar estos casos COVID podrían generar un aumento exponencial y poder concomitar a una cuarta ola. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a explicar exactamente esto de las zonas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que actualmente, ¿no? Los picos de las olas dependen de la cantidad de infectados que puedan haber. Entonces, la cantidad de infectados que puedan haber nos va a concomitar la cantidad de personas que puedan ingresar a hospitalización o puedan ingresar a una unidad de cuidados intensivos. En la primera ola, como ustedes ven, no hay una alteración marcada. Y eso es la primera ola que pasó en el 2020. En el 2021 vemos una segunda ola que apareció aproximadamente entre noviembre y diciembre de 2021. ¿Qué sucede después? Hay un pico de la tercera ola. Y la tercera ola se ha dado aproximadamente entre fines del 2021 e inicios del 2022. Esa tercera ola ha sido masiva y ha sido un gran, pero gran punto de inflexión porque la población en sí ya estaba con inoculaciones. Entonces, al estar inoculados, nos ha llevado un tipo de protección. Si imaginemos que nos hubiera puesto pues las vacunas sin protección, hubiera sido desastroso porque hubiéramos tenido mayor contagio, mayor saturación de hospitales y mayor mortalidad. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que la vacunación ha impedido de que la gente se muera literalmente en esa tercera ola. Siguiente, por favor. Entonces, para explicar más todo este contexto, lo que vamos a ver es algo importante. Y miren por favor la imagen que podemos ver en la parte inferior. En la parte inferior vamos a poder visualizar unos tipos muy críticos, en verdad,
que están de rojo, ¿no? La situación de los menores, ¿no? De 5 a 11 años. Son la población que no está inoculada completamente. Por eso hay una alta carga en ellos en la parte escolar que podríamos alterar cualquier tipo de enfermedad viral. Como ustedes verán, miren, de 5 a 11 años tenemos en la región Lima solamente un 81,3%, pero lamentablemente en las otras regiones tenemos menos del 70% y estamos en rojo en las poblaciones que están al sur y la parte selva. Eso nos incluye de que esos niños, ese grupo etario de 5 a 11 años, es un grupo crítico porque todavía no se ha vacunado. Y dices, doctor, ¿y por qué no se ha vacunado ese grupo? ¿Por qué? Porque no había unas vacunas autorizadas para ese grupo etario. De lo contrario, y si pueden visualizar, casi el grupo etario que son mayores a 80 años, casi superan el 90%, casi todas las regiones. Solamente hay 3 regiones que se quedan: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Y tú dices, ¿por qué se quedan en esas regiones? Porque esas regiones, para poder llegar a inocular esa población, es muy lejana. Las vacunas Pfizer necesitan tener una refrigeración menor al 60%. Entonces, eso no incluye y no ayuda a lo que podemos tener. En esta diapositiva vamos a poder ver y visualizar algo importante, que es la SARS-CoV-2. Dice, doctor, ¿qué es SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 es el nombre que se le ha dado a este virus. ¿Ya? Dos, porque justamente había un uno que generaba un tipo de infección igual respiratoria, pero se daba en Medio Oriente. No llegó hasta nuestra situación o pandemia, ¿no? Vamos a ver en la siguiente que podemos entender un cuadro en el cual hay un receptor y quiero que vean el receptor como si fuera un candado. Y esa punta, ese COVID que vemos ahí, es una punta que se llama espiga. Eso se va a unir literalmente a la parte de la célula y va a ingresar. Va a poder ingresar por esa parte. Entonces, si yo tengo esa unión celular de las dos, las tengo, lo que va a generar es que voy a poder ingresar al cuerpo humano. Doctor, ¿y dónde ingresa mayormente? Se va a los pulmones y se va a la parte gastrointestinal, se va al cerebro, se va a cualquier parte. El COVID es una enfermedad que involucra mucho a las actividades que puedan generar. En esta otra diapositiva podemos entender cómo son los anticuerpos. Los anticuerpos son los que se generan por algún tipo de inmunidad del cuerpo, pero también podemos estimular esa inmunidad en base a vacunas. En base a vacunas podemos estimular mucho más lo que estamos indicando. Siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva lo que vamos a visualizar va a ser algo muy explícito y que lo vamos a poder leer en 3 partes, ¿no? Tengo las 3 vacunas, la Sinopharm, la Pfizer y la AstraZeneca. La Sinopharm es una vacuna en la cual el virus es un virus inactivado, es un virus muerto, se podría decir, ¿no? En el cual tenemos aprobación para usarlo mayores a 18 años. Pero, ¿y qué, doctor? ¿Y qué es lo más importante? Miren las reacciones adversas que puedan tener. Son reacciones adversas comunes como dolor en sitio de inyección, cefaleas, dolor de cabeza, diarreas, entumecimientos. Pero no encontramos algún tipo de alteración que pueda generar una complicación grave, ¿no? Y la refrigeración es de 2 a 4. En cambio, la Pfizer no, la Pfizer es una vacuna que sí va a generar mucho tipo eh, de refrigeración y la refrigeración es menos de 60 grados centígrados. Entonces, al tener menos cantidad, más generar más frío, va a tener que tener máquinas mucho más extensas. Entonces, no va a llegar a poblaciones lejanas. Y la AstraZeneca, que es la que se está vacunando actualmente, ¿por qué? Porque hay mayor disponibilidad a la Pfizer, que es mucho más cara que la AstraZeneca. Y las dos, la Pfizer va por un ARN mensajero. ¿Qué significa? Que hay una parte nomás del COVID que la han sacado, es como que lo hubieran cortado con tijera y te lo van a inocular, algo así, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a encontrar una imagen en la cual podamos ver por frecuencias. Usted dice, ¿pero qué significa por frecuencias? Las frecuencias son muy importantes. ¿Por qué?
Porque hay frecuencias de 1 a 10, pues le van 10 a vacunarse en una fila, y de esos 10, uno te va a decir que ha tenido dolor de cabeza después de vacunación, que ha tenido fatiga, que ha tenido fiebre, que ha tenido dolor de cuerpo y dolor de articulaciones. Uno en 100 te va a decir que tiene náuseas y a veces enrojecimiento en esa zona. Uno de 1000 te va a decir, doctor, ¿sabes qué? Me duele la parte de todo el brazo. Aparte de eso, pues estoy con insomnio, prurito, me pica el cuerpo, ¿no? O me salen algunos ganglios. Una en 10.000 puede ser que le dé una parálisis facial. Pero entonces parálisis facial es un síndrome Revés, sí, pero pasa de 1 en 10.000 vacunados. Y a veces hay unas anafilaxias, que significa de que pueda generar algún tipo de reacción como muerte, ¿no? Eso pasa en la Pfizer, que es la más común, y la Moderna, como pueden ver en la siguiente, la Moderna también es un dolor en sitio de inyección. Igual eritema y puede generar facial. A su vez, igual AstraZeneca y igual a Johnson y Johnson, que no se usa mucho aquí, ¿no? En la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver los ESAVIS, ¿no? Que son las reacciones adversas a las vacunas, ¿no? Contra la COVID-19, y vemos a la cabeza la cefalea, ¿no? Si hacemos una encuesta entre todos los vacunados, vamos a encontrar que los que han tenido mayor tipo de alteraciones van a decir que ellos han tenido cefalea, ¿no? Después había una zona de vacunación en la cual pueda generar, ¿no? Dolor. Después hay problemas de pirexia, que es aumento de la temperatura, malestar general, mareos, somnolencia, dolor en las extremidades, náuseas, mialgias, escalofríos y fatiga, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Dice, ¿cuándo vamos a empezar a protegernos contra las vacunas COVID, no? ¿Cuándo te empiezan a proteger las vacunas? Y las vacunas no te empiezan a proteger desde que te las inoculas. Eso hay que tener bien claro, ¿no? O sea, no puedo decir, hoy día me vacuno y ya mañana estoy protegido. No es así. La vacunación, para tener la efectividad que dice la vacuna, dependiendo de la marca, te va a depender cuánto es el tiempo que te vacunes. Ponle, si a los 21 días, generalmente tienes que recibir la segunda dosis o a los 28 días. Entonces, cuando recibas la segunda dosis, es en la cual ya tú ya estás protegido completamente de lo que dice. Ahora, la dosis de refuerzo se da en personas que están con inmunodeficiencias, como pueden ser personas con VIH, personas con diabetes, personas que están recibiendo un tratamiento oncológico por cáncer, tienen que recibir una segunda dosis. Eso es muy importante. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva dice, ¿por qué algunos tienen síntomas graves y otros tienen síntomas leves? ¿Por qué los síntomas graves podría generar? Ya. Hay receptores, como les había indicado, unos receptores en el COVID. Cuando el COVID tiene más receptores, o en el cuerpo hay más receptores AC2, así se llaman, el COVID puede ingresar con más facilidad y me puede dar un COVID grave. Eso depende mucho de la cantidad de receptores que pueda tener. Eso no depende mucho de la genética, eso depende bastante del control a veces de las enfermedades que puedas tener, como diabetes e hipertensión, ¿no? Siguiente, por favor. Dice, si tuve COVID, ¿ya es necesario vacunarme? Porque algunos dicen, ya me dio COVID, entonces ¿para qué me voy a vacunar? Entonces, ¿qué sucede? Uno debe vacunarse porque al recibir la vacuna hay una respuesta mucho mayor cuando ya has tenido COVID. Es una sinergia que genera, una suma. Al sumarse va a generar algún tipo de estímulo al nivel de nuestras defensas, y eso va a aumentar la resistencia. Si de nuevo nos volviera a dar ante una reinfección, podríamos ya tener mucho mayor fuerza, y eso no generaría algún tipo de complicaciones y poder llegar a hospitalización. Siguiente, por favor. Y muchas de las personas a veces preguntan si uno está embarazada, o mi amiga está embarazada, mi colega está embarazada, ¿no? Si alguna madre está pucha, en embarazo, pues precoz de repente, ¿no? ¿Se debe vacunar? ¿No? Es una pregunta muy, muy frecuente, ¿no? Y entonces la respuesta es sí, pues, ¿no? Sí te puedes vacunar, porque las vacunas son seguras en el embarazo. ¿Por qué? Porque si yo no me vacuno, tengo riesgo de generar alguna complicación. Y si genera una complicación,
mi bebé puede generar algunas malformaciones o puede generar algún tipo de abortos, se ha visto, o riesgos de prematuridad. ¿Por qué? Porque la infección por COVID me puede generar algún tipo de inflamación y puede generarme rotura prematura de membranas. Entonces, ante esa posibilidad es mejor vacunarte, y si no tienes ningún tipo de comorbilidad ni nada, el COVID te lo puede dar de manera leve nada más. La siguiente, por favor. ¿Y es seguro beber alcohol después de haberse vacunado? Hay unas preguntas porque en los jóvenes, en los adultos jóvenes, ¿no? A veces se vacunan y el sábado tienen que irse a tomar a veces, o tienen una reunión social, ¿no? Entonces, ¿influye mucho si tomo alcohol y me vacuno? Generalmente no. No va a generar una menos eficacia que no te vacunes, no. Lo que va a producir es que sus efectos adversos, ponle, si normalmente las vacunas me generaban a mí dolor de cabeza, me va a volver a generar dolor de cabeza. Eso va a generar. Si a mí me pasaba que tenía mayor tipo de riesgo, me va a volver a pasar mayor tipo de riesgo. Entonces, ello va a generar algún tipo de complicación mayor, y eso no va a generar que uno pueda pasar normalmente esos periodos de efectos secundarios de manera normal. Siguiente, por favor. Dice, ¿pueden las vacunas contra la COVID, la anterior, por favor? ¿Pueden las vacunas contra la COVID dar un resultado positivo para detectar la enfermedad? Y eso es algo importante, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo me vacuno? Si yo me vacuno y me hago una prueba COVID, lógicamente vamos a tratar de tener algún tipo de alteración, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta que puede dar positivo si tuviéramos un PCR positivo si nos vacunamos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Y qué sucede en los esquemas contra las vacunaciones, ya para ir concluyendo? ¿Qué nos sucede? Las vacunaciones contra la COVID-19, ¿ya? Son para mayores de 18 años, las vacunas con Sinopharm, una dosis, después a las 21 días la siguiente dosis, y después de 3 meses de la segunda dosis te puedes vacunar con una tercera dosis de AstraZeneca. Con Pfizer es primer dosis 0 al día 21, y volvemos a entrar nuevamente, ¿no? Con la AstraZeneca o Pfizer. Siguiente, por favor. Y las vacunas mayores a AstraZeneca igualmente, ¿no? AstraZeneca puede vacunarse la primera dosis 0, AstraZeneca 28, y Pfizer al tercer mes nuevamente de la segunda dosis me puedo vacunar. Igual con la primera dosis de Pfizer. Pfizer, los adolescentes de 12 a 17 años de 0, segunda dosis a los 21, y la tercera dosis a los 5 meses después de haberse inoculado la dosis. Eso es para personas con comorbilidades, que justamente es un punto importante. Siguiente, por favor. Y si tengo más de 50 años y soy inmunodeprimido, oncológico, ¿no? O soy enfermero médico, tengo que vacunarme con una cuarta dosis después de 5 meses de haberme vacunado la tercera dosis. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a quedar? Que no hay que tener temor a la vacunación, que las vacunas son muy raras, muy pocas veces generan problemas serios, y que la COVID-19 actualmente no genera algún tipo de hospitalizaciones si te estás vacunado, ¿no? Y debemos mantener las mascarillas en lugares cerrados. Esas son las conclusiones que llegamos ante esta presentación. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar a dar el rol de preguntas. Sería ideal que pongamos cortar en la grabación. Justamente, muchas gracias. Vamos a